Hola, hola amigos que se están conectando. Mi nombre es Diego Herrera y bienvenidos a su programa favorito, Tenemos que hablar. Y bueno amigos, bienvenidos otra vez y les recuerdo que el día de hoy tenemos que hablar sobre la equinoterapia. Pero para entender un poquito mejor esto lo vamos a dividir por subtemas. Bueno, empecemos por lo principal. La equinoterapia o terapia ecuestre es una terapia donde se trabaja utilizando a un caballo para potenciar las diferentes áreas o habilidades de la persona que esté tomando la terapia. Ahora, esto también tiene a la vez sus divisiones, pero por hoy nos vamos a centrar en dos. Por un lado, la hipoterapia está destinada a usuarios con alguna afectación física, y estos usuarios participan en la actividad pero de una forma más calmada y tranquila. Por otro lado, la equitación terapéutica está destinada a usuarios que pueden realizar alguna acción sobre el animal con una afectación cognitiva conductual. O sea, que estas acciones puedan alterar el comportamiento de las personas mientras estén sobre el animal y así ir trabajando la mente y el cuerpo. Ahora, alguna de las personas que nos está escuchando puede decir: hombre, pero yo tengo mi propio analista, yo tengo mi psicólogo, ¿yo para qué me quiero ir a encaramar en un caballo? Y ¿saben qué? Tienen toda la razón. Otra persona puede decir: bueno, yo en la finca me puedo montar en un caballo y ya puedo empezar a hacer la terapia, ¿no? No necesariamente quiere decir que te vaya a funcionar. Ahora, de que se puede hacer, se puede, pero no te garantiza los mismos resultados. Porque a ver, esto no se trata de subirse a un caballo y listo, lo va a poner a que cabalgue y ya. No. Estas terapias son alternativas. No es irse a sentar a un consultorio y hablar con alguien, que claro, también ayuda muchísimo. Pero estas terapias necesitan un poquitito más de trabajo y un poquitito más de personal. Para estas terapias es necesario tener, para empezar, el caballo. Se necesita tener a un experto en caballos, se necesita tener a un psicólogo y a un psicoanalista y a alguien que se encargue sobre las actividades motoras de la persona que va a tomar la terapia en caso de que esta persona tenga alguna discapacidad o alguna limitación física. Y por otro lado, la equitación terapéutica también necesita un personal distinto. Necesita a alguien que conozca sobre las emociones de la persona, a un experto en caballos y a alguien que conozca sobre las emociones y el temperamento de los caballos que se utilizan en esta terapia. Y para eso es necesario tener a más de una persona en el campo y tener toda la disposición del mundo para tomar cualquiera de estas dos alternativas terapéuticas. Aunque la verdad, gente que nos escucha en casita, algo que yo ignoraba es que el acceso a estas terapias es muy complejo. La equinoterapia, que tiene como objetivo el mejoramiento de actividades motoras, necesita un gran trabajo detrás del contacto con el animal. Porque por un lado se necesitan sesiones psicológicas y motoras donde se estudien las capacidades y limitaciones del paciente, para que de esta manera se pueda determinar qué ejercicios son pertinentes para esta gente y qué caballos pueden ser prudentes para utilizar con esta clase de pacientes. Y bueno, he de confesar aquí ante todo ustedes que yo alguna vez utilicé la equitación como una manera de terapia alternativa, lo que justo hablábamos sobre la equitación terapéutica. Y la verdad fue un proceso muy extraño porque es un mundo muy desconocido, siento yo, o al menos era un mundo muy desconocido para mí. Pasó algo muy interesante con mi proceso porque lo primero que me hicieron hacer fue que, bueno, uno habla con alguien según la academia ecuestre o si son expertos en equinoterapia, uno habla con alguien y uno cuadra una cita. Y ya uno verá qué es lo que va a hacer, si solo va por la terapia o si solo va por a qué quiere aprender a hacer equitación. Es un proceso un poco largo. Y yo la verdad, por mera curiosidad, dije, bueno, voy a probar este método a ver si a mí me ayuda con algunos problemas de ansiedad o con algunos problemas de estrés. Entonces yo fui probando y me llevé una grata sorpresa. Entonces
mi experiencia me di cuenta que es un poco la experiencia de todos los que tomamos esto de la equitación como una terapia alternativa. Entonces yo me acuerdo que lo primero que me hicieron hacer fue presentarme al caballo o a la yegua, lo que le vaya a tocar a uno, pero a mí me acuerdo que yo vi a este animal en primer lugar mucho más pesado que yo, bastante más alto que yo, y lo primero que me pusieron a hacer fue hablarle. Me acuerdo perfecto que el nombre de la yegua era Mora, y a mí me dijeron que le hablara a Mora, que me presentara y que le dijera a Mora por qué yo estaba invadiendo su espacio. Los caballos tienen un corazón 10 veces más grande que el de los seres humanos, y por eso parte del objetivo de que los humanos nos comuniquemos con los caballos, o de que yo me comunicara con Mora, era para que ella conociera cuáles eran mis intenciones al invadir su espacio, al tomar su tiempo y caminar en un espacio que ella tenía 100% dominado. Esto con el fin de que la confianza o la conexión que iba a haber entre Mora y yo se fuera fortaleciendo desde el suelo, desde conocer de qué manera ella se mueve, desde conocer de qué manera yo hablo, para que cuando yo esté sobre este caballo no haya problemas de conectividad a la hora de yo ejercer un mando o a la hora de ella ejercer un mando sobre mí, que es una cosa muy interesante. Y bueno, también por otro lado, ya cuando se está galopando sobre el caballo, otro de los ejercicios que se me hizo muy curioso y que jamás lo hubiera pensado era precisamente soltar la rienda del caballo y empezar a mover el tronco con el caballo en movimiento. Y entonces uno está arriba y el caballo va trotando y uno dice, ¡a la madre! ¿Y aquí de dónde me agarro? ¿Qué tal si me caigo? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que empieza a avanzar más rápido? Y el cerebro se empieza a llenar de muchas preguntas que el caballo no te puede responder en tu lenguaje. Y yo le preguntaba a mi terapeuta por qué me hacen hacer eso, en qué ayuda. Y me contaba que precisamente al soltar la rienda no queda de otra más que fluir. Eso es algo que ayuda a las personas que de pronto nos cuesta un poquito soltar el control, a dejarnos ir, no solamente del control, sino con el proceso. Porque cuando ya estás ahí, pues si te dicen te vas a soltar y vas a empezar a mover el tronco de izquierda a derecha, te toca soltarte y mover el tronco de izquierda a derecha. Y pasa un poco así con la vida, porque mientras la vida va galopando a uno le toca hacer malabares con 500 cosas de no, y la casa, y no me dejaron la tarea, y no tengo que hacer un podcast. Y justo este ejercicio sirve para eso, para soltar las riendas de la vida por un poquito y permitirse no caer en neurosis. Y precisamente eso fue una de las cosas que se me hizo muy mágico, porque es algo que yo no había experimentado y que es algo que siempre que me toca, a partir de esa experiencia, siempre que me toca soltar el control de algo, digo, ok, just go with the flow, como dirían los gringos, pero que justo aprendí desde esa experiencia. Y bueno, además de mi experiencia, que se me hizo muy interesante compartirlo, porque siento que estas terapias alternativas es algo de lo cual casi no se habla y a mí me sirvió mucho, y hay mucha gente a la que le sirve mucho y que yo desconocía. Particularmente entrevistamos un poco a Laura Isabel Bertrán, quien lleva 6 años con un centro ecuestre, y nos hablaba sobre los beneficios psicológicos, físicos y espirituales que tiene la interacción con estos animales. Entonces, vamos a escucharla. Físicamente es un deporte bastante exigente, de hecho muchos médicos lo recomiendan para el tema de mejora del tono muscular, equilibrio, concentración, atención, coordinación. Personas que son isotónicas, que tienen temas musculares, les recomiendan la equitación o nadar. Contribuye a mejorar la postura, como te decía, el desarrollo del equilibrio y el tono muscular. A nivel mental, pues ya que es una actividad donde tú estás pues interactuando con un ser diferente a un humano, pues tienes que desarrollar las competencias para comunicarte con el caballo, para entenderte con él, para transmitirle lo que quieres que él haga y trabajar en equipo, ¿no? El caballo pues no va a hacer lo que tú quieras. La idea también, algo que se les transmite a los jinetes, es que no es a la fuerza ni a las malas, es
es una actividad de cooperación y de trabajo en equipo. Y espiritualmente pues tiene también una connotación porque estamos comunicándonos con otros seres vivos, que a veces en la ciudad se pierde un poco. Y el caballo pues tiene cosas muy bonitas que no son tan perceptibles a la vista, ellos son muy sensibles a los olores, a los estados anímicos. Entonces cuando uno aprende a conectar con eso también espiritualmente, el caballo tiene una función con las personas. Ahora, ¿por qué le recomendarías a alguien que no conoce sobre el tema que realice el ejercicio? Pues como te digo, si la persona es más, bueno, esto es un llamado más personal, hay personas que les tienen miedo a los caballos, que no les gustan, pero si hay personas que de pronto quieren hacer una actividad diferente, al aire libre, conectar de un modo diferente con la naturaleza, la equitación es un deporte muy bonito y pues además es deporte, o sea, cardiovascularmente, muscularmente también ayuda. Y sí, amigos, como nos contaba Laura, la postura es muy importante, esto ayuda a definir la masa muscular. Es un deporte y como todo deporte cardiovascular lo que nos permite es, más que todo, aprender a respirar, aprender a guardar la calma, aprender a cómo sobrellevar estos momentos y también a cómo sobrellevarnos nosotros en una ciudad tan grande como lo de Bogotá, en una ciudad que va tan rápido, en una ciudad que es tan ansiosa. Y precisamente por eso quisimos entrevistar a otra joven. Entrevistamos también a María Juliana, quien lleva bastante tiempo de experiencia con este proceso de la equitación, como lo mencionamos anteriormente. Y justo tuvimos la oportunidad de entrevistarla y ella nos contaba lo siguiente sobre su experiencia. Los caballos para mí son sinónimo de tranquilidad. Yo siento que cuando uno practica equitación, pues se obliga sí o sí a tranquilizarse porque todo lo que uno siente se lo transmite al caballo. Entonces pues es una conexión muy fuerte. Si uno está estresado, el caballo lo siente y se pone nervioso. Entonces pues sí o sí se obliga a uno a mantener la calma y pues es algo que uno puede aplicar en muchas situaciones de la vida. Yo creo que la equitación es un deporte que lo desconecta a uno de la realidad, porque pues lo que decía, como que uno se enfoca únicamente en lo que está haciendo y se le olvida al resto del mundo. Y pues es algo muy importante para mí porque genuinamente me desestresa mucho. Bueno, en cuanto a que si tengo alguna experiencia que quisiera compartir, pues la verdad son muchas, pero pues digamos que podría decir que los caballos son animales demasiado nobles y muy inteligentes, y lo digo porque pues o sea, tuve una vez una experiencia en la que estaba haciendo un recorrido, pues he tenido varias caídas, pero esta particularmente pues me marcó un poco porque estaba haciendo un recorrido y el caballo se resbaló y nos caímos los dos al piso. Y pues yo lo primero que pensé fue como, pues me va a pisar o sí, me va a hacer daño al levantarse, no sé. Pero no, o sea, pues yo obviamente no lo vi, pero pues las personas que me vieron desde afuera me dijeron que el caballo hizo lo posible como por no pisarme, por no hacerme daño, y literal rodó para el otro lado y ahí mismo se levantó y se acercó a mirar como que a mí no me hubiera pasado nada. Son muy tiernos. Yo estoy totalmente de acuerdo con María Juliana, porque además los caballos que se necesitan para las terapias en general o para el deporte, es necesario que sean entrenados. Por eso justo al principio decíamos que cuando alguien tiene un caballo en la finca pues no es lo mismo, porque pues sí, uno en teoría sabe montar, pero hasta qué punto un caballo te puede tirar. Y lo que nos parece muy interesante sobre estos caballos es que precisamente están entrenados para enseñar y para aprender así de las personas que van a ser sus jinetes. Yo recuerdo que en mi primera sesión mi instructor me decía: toca a Mora, acaricia a Mora, haz que ella sienta que tú estás ahí, que no solo la estás montando, sino que la estás procurando. Y precisamente cuando decía que hay que procurar al animal se refería a tocarlo, y entonces me decía: dile cosas bonitas, toca su crin, o sea el cabello del animal, toca su cuello, dile que gracias porque te cargó, dile que una disculpa porque la pateaste.
cántale, me decía una cosa muy interesante, y es que me decía, a los animales, a las plantas, hay que cantarles para que crezcan bien, para que sientan la presencia de uno y que de esa manera no se sientan solos, que no se sientan cosificados, que no se sientan utilizados como objetos, sino que al interactuar con ellos, al decirles, discúlpame porque te pateé, o gracias porque me cargaste hoy y no me dejaste caer, o vamos a caminar un rato sin que me cargues, o justamente el cantarles enriquece la relación, porque si bien no sabemos hasta qué punto nosotros podemos entender a estos animales, ellos sí nos entienden a nosotros y responden a nuestros estímulos. Entonces mi instructor me decía que precisamente al cantarles, la relación se iba no solamente construyendo, sino co-construyendo, porque los sonidos lo que hacían era crear un ambiente más familiar y de esta manera pudieran crecer las relaciones interpersonales entre dos ámbitos comunicativos que realmente no se juntan o no se parecen tanto, como es el ámbito comunicativo de los caballos, que es el relincho, y precisamente nuestro lenguaje oral como medio de comunicación principal, además del lenguaje corporal, que son las caricias, son los besos, etcétera, con esta clase de animales. Y bueno, antes de terminar, me gustaría mencionar que también hay un estudio que realiza Brigitte Flores, que es una terapeuta venezolana, donde hablaba sobre cómo la terapia integral que usa el caballo se puede utilizar también para las dificultades psicológicas, pero que no solo viajan al cerebro. Brigitte mencionaba que un psicólogo, cuando tiene un paciente con ansiedad o bulimia, por ejemplo, cuando el paciente cabalga con el caballo, uno a otro se transmiten las vibraciones y el sistema respiratorio se coordina, porque si el caballo va a un paso y lleva cierto nivel de respiración, como jinetes hay que coordinar ese nivel de respiración, porque si no uno va como inerte, como saco de papas sobre el caballo que lleva su propio ritmo y que no se va a detener. Además, se conecta el sistema endocrino y el sistema vascular se conecta con el caballo, además del sistema nervioso o psicológico. Además, Brigitte mencionaba que el contacto con la naturaleza permitía cierto poder y elevación de la autoestima en las personas. Y ella ponía un ejemplo que nos pareció precioso, y es que, cito, me siento poderoso porque me puedo montar en ese animal de 400 kilos y que además es tan noble conmigo y me ayuda a ser noble con mi proceso. Y bueno, luego de esta interesantísima y preciosa reflexión que Brigitte nos regala, me quiero despedir de ustedes y quiero agradecerles por conectarse el día de hoy conmigo, por escucharme, por permitirme compartirles este tema que a mí me parece tan interesante, y espero que puedan practicarlo, que se animen a practicar ya sea la equinoterapia o la equitación como media terapéutica alternativa, pero que esto no se quede solo acá, sino que podamos seguir haciendo comunidad y que conectemos con la naturaleza desde otro punto de vista. Espero que nos veamos muy pronto y bueno, recuerden que mi nombre es Diego Herrera y esto fue Tenemos que hablar.